Aguantame un segundito. Que arranco, Bueno, sí, 3 minutos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Exacto. Manda un comercial mientras tanto. Sí, Arranco y medio, ¿no? Dar un comercial. Gillette Platinum Plus crea Habitó. Lord Cheselin, auténticamente masculino. Sí. Te delata la edad esa propaganda. Siempre quise trabajar en una radio. Ay, Dios. Ginebra Balls. Ginebra Balls. Constanza, probabilidad de contagio si 2 personas están contagiadas, o sea, son positivas y están a 2 metros de distancia con barbijo, la chance de contagio y al aire libre, la chance de contagio es baja. La chance más alta de contagio es estar en lugares, les voy a poner un ejemplo, pero no caerles por ustedes, por ejemplo, ir a Glow y estar ahí 3, 4 horas encerrados en Glow, sin barbijo y todos hablando, gritando y divirtiéndose, que está bueno, ahí la chance de contagio es alta. Yo te he visto en Globo a vos. Les tiré, sí, yo he ido, sí. Les tiré a la línea de flotación. Bueno, ¿Qué prácticas tendrían? Bueno, eso, Constanza, en realidad esto que estamos hablando es general, o sea, lo que nosotros estábamos tratando de, digamos, de intercambiar es que primero habría que establecer un protocolo general de la universidad, en realidad, para que, digamos, un protocolo, digamos, que las universidades nacionales hagan un protocolo y entonces a partir de ahí uno puede decir, bueno, ¿cuánta gente se podría tener de acuerdo a los espacios? ¿Cuántas actividades presenciales? Bujía Gesher, sí, pero eso es más moderno, Tatiana. Yo todas las que dije son de hace unos 30 y pico, 40 años. Entonces, vamos a suponer que se habiliten. Entonces, nosotros sabiendo qué nos habilitarían, discutiríamos entre nosotros de decir, bueno, si cuando hacíamos presencial dábamos 5 prácticos, bueno, ahora podríamos, si nos van a dar 2 encuentros presenciales en el cuatrimestre, estoy pensando en voz alta, elegiríamos tales prácticas que nos parecen las más fundamentales y seguimos con las teorías así por vía virtual. De hecho, nosotros, debatiendo entre nosotros, decíamos que el sistema virtual está bueno y que inclusive así volviésemos a la presencialidad, quizás algunas teorías las seguiríamos dando así, porque es una manera de ganar tiempo, de no llenar el aula como no son obligatorias, que se conecta al que quiere y es una manera de poder dar una buena clase, dejarles el material. O sea que hay cuestiones de la virtualidad que son interesantes. Pero hay otras cuestiones que son irreemplazables. De nuevo, no es ahora el momento de pensar que en 15, 20 días, un mes vamos a volver a la presencialidad, porque ahora en este momento, estamos en un momento complicado. Pero no estaría mal empezar a pensar cómo haríamos para volver dentro de, no se sabe, pero si no lo tenemos preparado, cuando llegue ese momento, nos perdemos otros 3, 4 meses. Ahora es el momento de cuidarse. Adrián, ¿se ve la presentación? Sí, la pusiste, te falta poner la copita para que esté en presentación. Me parece que ahí está porque la veo media chica. Y yo no la veo. Directamente no la veo. Espera, vamos a hacer una cosa. Yo sí la veo. Sí, pero yo no. Y si yo no la veo... Pero vos entrá al Power. Vos tenés que entrar al Power. Sí, pero últimamente si no pones compartir toda tu pantalla, no te lo maximiza. O sea, no pongas perfecto. Compartir una ventana, claro, sino poner compartir pantalla. Sí. Bueno, dame un segundito. Sí, vas a compartir toda tu compu, así que si tenés cosas inconvenientes, cerralas. No tengo.
Mirá que hay muchos chicos y chicas, Sergio, tené cuidado, ¿eh? A ver ahí mejoró. Yo sigo viendo lo mismo, estás en farmacología general por el uso racional de los medicamentos, dice. Sí, pero no se amplió. F5, dice Tomás, que aprietes. F5. A ver, Tomás, te ganaste un punto del práctico si le pegas, ¿eh? Function 5. Function F5. Sí. Se nos fue Sergio. No, le restamos un punto a Tomás. Uy, apretó F5 y lo sacaste de la reunión. Tomás, listo. Tomás, me parece que te va a costar aprobar farmacología. Restó, no sumó. Que es el primer práctico, el parcial desaprobaste ya. No somos rencorosos. Andá siguiendo al nene, Laureano. A ver, ahí te escribo. Bueno, mientras Sergio se reconecta, ahora tienen entonces, ya tienen el programa. El programa ahora lo van a mirar, bueno, seguramente mucha dedicación no le van a dar, pero recuerden que el programa, ahí estás de nuevo. Sí. Mientras vos conectás, yo hago como en la tele, viste que en la tele no puede haber silencio, Sí. hay que alargar. El programa, recuerden que es la hoja de ruta para dar el final. Y ya que les menciono final, ¿por qué les vamos a insistir? ¿Por qué le vamos a insistir el tema de que sigan las clases, eso? Primero porque el material se les va acumulando y es difícil. Tenés que poner el power ahora, porque ahora estás presentando. Ahí, ahí está. Ahora compartí. ¿Se ve? Ahora sí. Ahí está. ¡Oh! Bueno, lo lograste, apretado. Master. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Estudios centrales, le paso la transmisión. Gracias, Adrián. Bueno, buen día a todos. Un placer tenerlos como estudiantes en este ciclo 2021, a pesar de todos estos inconvenientes que ya hemos venido hablando durante la clase del doctor Carlos Lanusse. Una pena, pero es una real pena no poder verle las caras y tener un feedback directo, pero bueno, veremos a ver si, como decía Adrián, Laureano, Willy, podemos hacer algo presencial durante el segundo cuatrimestre. Lo que respecta a la temática que vamos a ver hoy, vamos a tocar tres temas que son los temas más sencillos, digamos, dentro de lo que es el programa de farmacología general. Y si hubiésemos tenido prácticos, sería muchísimo más atractivo, porque ustedes hubieran tenido la posibilidad de tener el primer contacto con animales. Entonces, acá tenemos que ver y repartir dos universos diferentes. Hoy vamos a ver lo que involucra a las vías de administración de un medicamento, a las formas farmacéuticas y bueno, y después cómo se puede comunicar un médico veterinario con el farmacéutico en caso de tener que realizar una receta. Entonces, como yo les decía, en primera instancia vamos a tener, lo podemos dividir en tres fases, ¿no? Lo que sería una fase farmacéutica, que es todo lo relacionado a este universo, particularmente a lo que es la elaboración de diferentes formulaciones, como son inyectables, formulaciones sólidas, y formulaciones sólidas o líquidas o semisólidas, que ya lo vamos a ver durante el transcurso. Todo esto conlleva a lo que es la preparación y lo que acompaña al principio activo, que en definitiva es el que va a tener efecto farmacológico. Eso sería una parte. La otra parte es que nos vamos a parar acá.
es decir, cómo se administra este principio activo por las diferentes vías de administración, para que pueda seguir los procesos farmacocinéticos y los procesos farmacodinámicos para que puedan lograr una respuesta clínica, que eso ya lo vieron muy bien con Carlos hace un momento atrás. Entonces, ustedes durante la cursada se van a tener que familiarizar con diferentes tipos de curvas. Cuando veamos los procesos farmacocinéticos, vamos a ver unas curvas de este tipo, que le mostró muy bien Carlos hace un rato, y cuando el doctor Álvarez dé esta parte de la farmacología, que es la farmacodinamia, es decir, que se estudia el efecto que el fármaco hace en el organismo y su interacción con el receptor, vamos a ver otro tipo de curvas, que son las relaciones dosis-respuesta. Es decir, todas curvas que tengan este formato van a ser relacionadas con lo que es la farmacodinamia, y todas las curvas que tengan este formato van a ser relacionadas con farmacocinética. Bien, ¿cómo se relaciona esto? Nosotros tenemos el medicamento en su forma de dosificación, acá es donde nos vamos a parar ahora. El medicamento tiene que ser administrado, puede ser por diferentes vías, por ejemplo, la vía oral, o la vía intramuscular y subcutánea, que esto sería inyectable, al igual que la intravascular o intravenosa. Fíjense que una vez que el medicamento se inyecta o se administra, generalmente por estas vías, oral, intramuscular, subcutánea, necesitan absorberse. ¿Para qué? Para alcanzar concentraciones en sangre. La vía intravenosa elude el proceso de absorción, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo el principio activo directamente en el torrente sanguíneo. En resumen, una vez que el fármaco llega a sangre, viaja unido a proteínas, y va a haber una fracción unida a proteínas y otra fracción que no está unida a proteínas, lo que se llama droga libre, que se va a distribuir por el organismo y va a alcanzar concentraciones en el sitio de acción. Y al mismo momento que el fármaco se está distribuyendo, hoy había una pregunta en la clase anterior que la respondió Adrián, se ponen en marcha los procesos de eliminación que involucran el metabolismo y la excreción. Entonces, una vez que el fármaco está en el sitio de acción, se produce el efecto farmacológico y su consecuente respuesta clínica. En referencia a las vías de administración, las podemos dividir en dos grandes grupos, que serían las enterales y las parenterales. Las enterales son todas aquellas vías de administración que tienen relación directa con el tracto digestivo, y las parenterales son aquellas vías de administración que no tienen relación con el tracto digestivo. A su vez, las parenterales las podemos dividir en sin efracción de epitelio o con efracción de epitelio. Me olvidé de decirle en la introducción general que estas clases teóricas son una guía para que ustedes puedan focalizar las temáticas, y que hay dos guías que se elaboraron en el área, en donde esto está más profundamente detallado, y es ahí en donde ustedes tienen que hacer hincapié. Por otro lado, creo que también me olvidé de presentarme, Adrián. Yo soy el doctor Sergio Sánchez Bruni, parte del equipo docente de farmacología, con todo el staff que estaba presente hoy. Yo creo que Carlos ya nos había presentado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hizo una intro general del grupo. Bien, perfecto. Entonces, continuando con esto... Una pregunta. ¿Sí? ¿Las dos se dividían en efracción epitelio? No, las B, las parenterales, se dividen sin efracción de epitelio y con efracción de epitelio. En las centrales, como están relacionadas al tracto digestivo directamente, no hay efracción de epitelio. ¿Está? Entonces, perdón, estamos hablando, un momentito, tenemos las enterales, sin efracción de epitelio, como... Perdón, ¿cuál era la pregunta que me dijiste hoy?
Sí, ¿cuál era la que se dividía en sinefracción de epitelio y con No, las dos se dividen sin efracción de epitelio y con efracción de epitelio. Entonces vamos a ver, las enterales sin efracción de epitelio. Vos sabés que justo se me cortó el internet, no alcancé a escuchar bien. Enterales sin efracción de epitelio, como son la oral, la bioral, que ustedes conocen, la rectal, y hay otros tipos de técnicas que serían orales, una derivación, que sería mediante sonda, como puede ser la sonda nasoesofágica que se utiliza en los equinos, y la bucoesofágica, que es la que más se utiliza en bovinos, a nivel de sonda. Bien, acá tenemos un ejemplo de una administración oral en un equino, y esta sería en un bovino. Acá lo que se está administrando, fundamentalmente, si ustedes ven, es una jeringa con una suspensión, con aspecto de leche, eso es lo que da un aspecto de suspensión particularmente. Entonces, por este dispositivo, una jeringa especial que tiene una bombilla particular, se le administra por vía oral a los bovinos. Fíjense que acá hay un ejemplo de lo que es administración oral en un perro. En medicina veterinaria, el desarrollo y la evolución del desarrollo de los medicamentos no prioriza la vía oral, en cierta manera por cuestiones obvias, por el inconveniente de tener que administrarle, por ejemplo, una especie como el perro, una pastilla. Cosa que en el humano sí se prioriza en la vía oral. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda para ingerir un medicamento. Hay otros tipos de vía oral, fíjense, como pueden ser en lo que es producción avícola o producción porcina, mediante chupetes, o directamente otros dispositivos para ingerir medicamentos en forma masiva. Acá también, fíjense que también hemos trabajado en cierta manera con elefantes. Este soy yo, hace como 30 años atrás. Tuve la oportunidad de ver un elefante en un circo que nos llamaron. Y bueno, fíjense que también en este momento creo que estaba administrándole algún medicamento, porque no me acuerdo qué patología tenía en particular. En cuanto a las enterales con efracción de epitelio, tenemos dos tipos de vías, la intrarruminal y la intracecal. La intrarruminal es de utilización en bovinos, es una vía que está quedando en desuso prácticamente, es una vía que en otros países no está aprobada porque se la considera un poco cruenta. En realidad, la vía intrarruminal es la administración de un medicamento directamente en el rumen. Después vamos a ver una foto. Por intermedio de un dispositivo, una jeringa de tamaño importante, que en realidad no le produce ningún daño al paciente. Pero bueno, según las legislaciones de otro tipo de países, no la ven bien, por lo cual es una vía que nunca fue aprobada, por ejemplo en Europa. Y después la vía intracecal, que se utiliza exclusivamente en equinos. Después tenemos las vías parenterales, sí, que también se la dividen sin efracción de epitelio, y podemos encontrar la vía cutánea, o la vía tópica, se le podía llamar, que es simplemente la aplicación de una forma farmacéutica semisólida, como puede ser una crema, puede ser una pomada, después vamos a verla más adelante, en la piel, digamos, de los pacientes. Después tenemos la vía conjuntival, que está relacionada directamente con instilación de algún colirio o algún tipo otro preparado que se administra directamente en la conjuntiva. Esto también se utiliza no solamente en pequeños animales, sino en grandes animales también, como por ejemplo el tratamiento local de moraxela en bovinos. Es una bacteria que afecta directamente al ojo bovino y bueno, realmente es bastante complicado el tratamiento. Después tenemos la vía nasal, la vía inhalatoria y la genitourinaria. La vía inhalatoria, acá hay una foto mostrando un gato cómo puede ser en este caso con una vía inhalatoria sometido a un proceso de anestesia X. Y después tenemos la vía genitourinaria, en donde no se realiza tampoco ningún epitelio, como puede ser la vía intrauterina, la vía intravaginal, la intravesical, es decir, dentro de la vejiga, estos dentro de la vagina, estos dentro del útero, o bien la vía intramamaria, que es de una utilización
frecuente para el tratamiento de vacas lecheras que sufren algún proceso de mastitis infecciosa. Y después tenemos otras que ya son más conocidas como ustedes, como son las parenterales con efracción de epitelio, como son la vía intradérmica, que generalmente no se utiliza, o directamente no se utiliza para administración de fármacos, sino tienen alguna otra función como prueba de diagnóstico. Por ejemplo, si tuvieran que hacer una prueba de diagnóstico de lo que se llama la prueba de tuberculina, para determinar si el animal tuvo tuberculosis o no. La vía subcutánea, la intramuscular, las transserosas, como puede ser la intrapleural, intraperitoneal, intraarticular, otras que se llaman de penetración directa, como son la intravenosa, o la intracardíaca, o la intraarterial, y después, bueno, tenemos otras variantes, como son la epidural, hiperidural, o la intraósea. Estas están relacionadas con aplicaciones directamente en lo que es médula espinal a nivel de columna vertebral. Este slide, si bien está referido exclusivamente para aplicación en humanos, la base es exactamente lo mismo. Fíjense que para administrar una inyección intramuscular se necesita una aguja de un tamaño de importancia, porque generalmente la vía intramuscular atraviesa todas las capas, desde la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, hasta llegar al músculo, y generalmente cuanto más profunda sea la administración intramuscular, más rápido va a ser la absorción del medicamento, es decir, más rápido va a estar disponible en circulación sistémica para hacer un efecto más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo, cuanto más profundo es, más irrigado está. ¿Se entiende? Fíjense que para administrar una inyección intramuscular, la jeringa debe posicionarse en un ángulo de 90 grados. Mientras que para una subcutánea, esto está mal generalmente, porque generalmente es el tejido subcutáneo, donde tiene que llegar es muy sencillo la administración de la vía subcutánea en medicina veterinaria, en los animales. Esta aplicación se hace generalmente en donde uno encuentra piel laxa en el organismo. Y eso va variando de acuerdo a las especies. Y hay que posicionar la aguja aproximadamente en un ángulo de 45 grados, levantar la piel, insertar la aguja por debajo de la piel, y ahí estamos en lo que es tejido subcutáneo. La vía endovenosa, generalmente cuando se localizan las venas en las cuales tiene que ser inyectado el medicamento, inmediatamente se tiene que colocar la aguja aproximadamente y la jeringa a un ángulo de 25 grados, en donde se localiza la vena, tirando el émbolo hacia atrás y asegurándonos que la sangre fluya hacia atrás, hacia caudal, dentro de la jeringa, para asegurarnos que estamos realmente en la vena. Y después tenemos la intradérmica, que es lo que involucra directamente la inyección en la epidermis exclusivamente. Si vemos o nos ponemos a detallar las vías de administración en bovinos, por ejemplo, la intravascular o intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intramamaria o intrarruminal, esto es lo que significa estas siglas. La intravenosa, generalmente el sitio de elección en bovinos es acá, es la vena yugular, que se encuentra justamente en la gotera yugular. Esto es una lástima que no lo podamos ver en práctico. Lamentablemente lo tenemos que ver así, de esta forma. En general, la vía intravascular, lo que se localiza es dentro de lo que es la anatomía del paciente, los lugares de más fácil acceso. En este caso, la vena yugular en el bovino sería la de primera elección. Para terneros chicos, también de 60 kilos, 80 kilos, hasta 100 kilos, una alternativa, en caso de que haya que pasarle alguna línea de suero, porque tiene algún tipo de enfermedad particular, también podría ser una alternativa las venas de la oreja.
en donde se puede insertar un butterfly, se puede poner un catéter y el suero. Pero eso simplemente va dirigido a terneros. También, en alguna oportunidad y en caso de urgencia, ustedes ven que esta es la glándula mamaria. La glándula mamaria en una vaca lechera es casi prácticamente un órgano independiente que se podía tratar, que tiene su fisiología particular, su inmunología particular, y también está, al ser una glándula con muchísima irrigación, tenemos las venas mamarias, que podrían ser de utilidad en algún momento para hacer una vía intravenosa. Ahora, la vía intravenosa por la vena mamaria no tiene absolutamente nada que ver con la administración intramamaria, que sería esta, que es introducir un medicamento a través del pezón de la glándula mamaria de la vaca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para la vía intramuscular, generalmente, los sitios anatómicos que se eligen son el músculo serrato cervical, que es el músculo que se encuentra acá, en el cuello, o también se llama tabla del cuello, pero fundamentalmente desde el punto de vista técnico, nosotros le vamos a pedir que no nos hablen, tratemos de sacar todo el folclorismo. A ver, si ustedes me dicen, yo les pregunto, ¿dónde se administra la vía intramuscular bovino? Ustedes me dicen el cogote, para mí no está bien visto, ni para ninguno de nosotros. Es decir, nosotros acá nos vamos a tener que acostumbrar, y ustedes hoy están viendo un montón de terminología nueva que van a tener que incorporar a su léxico, y tenemos que llegar a hablar el mismo idioma al final del curso. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo y damos el 120% del esfuerzo, nosotros esperamos una devolución equivalente. Si nosotros le decimos que la vía intramuscular se da en el músculo serrato cervical, no nos digan que se aplica en el cogote, porque eso, reitero, es un folclorismo, y los folclorismos en esta instancia de la carrera tienen que ser evitados. Entonces, músculo serrato cervical para intramuscular, músculo glúteo, generalmente nosotros tenemos, como es animales cuadrúpedos, el glúteo se ubica en esta parte de la estructura anatómica. Hay 3 tipos de glúteo, superficial, mediano y profundo. Generalmente en el glúteo profundo es donde se administra la intramuscular. Y después tenemos otra región de administración intramuscular, que son los músculos isquiotibiales, que están compuestos por el músculo semimembranoso y semitendinoso. La vía subcutánea se administra generalmente donde hay piel laxa. ¿Dónde encontramos piel laxa en el bovino? Bien, aquí por encima de la escápula es un buen punto, porque el animal generalmente se dificulta encontrar piel laxa cuando los animales tienen un buen quilaje, cuando están bien gordos. Entonces, pero este lugar por encima de la escápula es un lugar en donde siempre se puede encontrar ese punto para hacer una inyección subcutánea, al igual que en la región de la tabla del cuello. Entonces, resumiendo, esto también se puede llamar parrilla costal. ¿Se entiende? Parrilla costal y tabla del cuello para la subcutánea. Y la intradérmica, que se utiliza exclusivamente para prueba de diagnóstico, se hace levantando la cola, es bastante difícil explicarlo así, en lo que se llama el pliegue anocaudal. Para el equino, las regiones anatómicas son equivalentes al bovino. Fíjense que la inyección intravenosa acá está marcada justamente en lo que es vena yugular. La subcutánea y la intramuscular también puede ir en lo que es la tabla del cuello, la intramuscular abarcando el músculo serrato cervical, y también los músculos glúteos y también los isquiotibiales. Y la subcutánea también se... Sí, perdón. Disculpa, se cortó cuando estaba hablando de la intradérmica. Porque se levantaba la cola y ahí se cortó. Bien, que se levantaba la cola y se aplica
en el pliegue anocaudal, que es una pena que no te lo pueda mostrar en vivo. Pero bueno, si vos levantás la cola, tenés el ano, y el ano tiene una colección cutánea con la base de la cola, que forma un pliegue. Ese pliegue es en donde se administra la intradérmica, pues es un lugar relativamente sencillo. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Sí, Sergio. Bien. Con respecto a esto, Sergio, esto se escuchó, lo sí, del si podés ir a bajarle un toquecito a la velocidad. ¿De qué? ¿De la computadora? No, de hablar, sí. De la Muy lengua. bien. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, esto ya está, lo de quiénes lo vieron, pequeños rumiantes, bien, es equivalente, son regiones anatómicas equivalentes. Una consideración más que me olvidé de decirles, en cuanto al bovino, la vía intramuscular, una de las vías alternativas, al igual que el equino, son los músculos pectorales, que son estos que están acá, los músculos pectorales. En el equino también, no solamente, yo le decía, inyección intramuscular, en músculos glúteos, isquiotibiales y pectorales. Pequeños rumiantes son los mismos sitios de administración que vimos anteriormente. Generalmente los glúteos no se utilizan por una cuestión de volumen y masa muscular que tienen los pequeños rumiantes. La intramuscular se administra en la región isquiotibial. La subcutánea se puede administrar en la tabla del cuello, en la parrilla costal, o bien también aquí, si fuera una oveja, en lo que sería en la cara interna del muslo. Es decir, a la oveja se la sienta y se le busca en la cara interna del muslo, hay una región muy limpia, con piel muy laxa, en donde se puede administrar sin ningún inconveniente la vía subcutánea. También el músculo deltoides está descrito. Yo en realidad no es una práctica que he considerado, pero es otro posible sitio de inyección para la vía intramuscular. Y para la vía intravenosa, siempre de primera elección, la vena yugular. El cerdo es más complicado, porque el cerdo es una especie muy compacta, y acá hay que dividirlos en cuanto a lo que es el crecimiento. El lechón, al tener menos quilaje, se pueden observar y palpar zonas anatómicas que no se pueden palpar en un cerdo grande. Y aparte que considerar que los cortes de valor cárnico en el cerdo están localizados acá, en lo que es el muslo, todo lo que es la parte ¿cómo se llama?, de la pata, particularmente, y también la región del cuello. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos que hacer una administración intravenosa, que es la más complicada en el cerdo, en los lechones pueden hacerse de dos maneras, buscando si se encuentra la vena yugular, que es muy difícil por la contextura que tiene el cuello del cerdo, y si no, buscando mucho más profundo, donde termina, generalmente donde comienza en esta región particularmente, se puede encontrar la vena cava. Y en el adulto, en el cerdo adulto se complica particularmente, y está indicado, pero no es una maniobra fácil para una intravenosa, las venas de la oreja. Es decir, generalmente se la ingurgita, se aplica unos golpes para que las venas se puedan ingurgitar, y ahí se ubica, se localiza la vena, y se administra el medicamento que uno quiere en particular. La subcutánea, como el cerdo es tan compacto, no hay demasiados lugares anatómicos en donde se puedan administrar, pero sí hay un lugar detrás del pabellón auricular, en donde se puede encontrar piel laxa para practicar sin ningún problema una administración de tipo subcutánea. Y en cuanto a la intramuscular, fíjense que acá está descrito, por eso lo puse a propósito, el sitio para inyección subcutánea o intramuscular está en esta región. A nivel la intramuscular sería un poco más bajo de lo que es el pabellón auricular,
en donde se puede encontrar una masa muscular importante. Y también los músculos glúteos pueden ser de utilidad para practicar ese tipo de vía. El perro y el gato, los pequeños animales, tienen otro tipo de constitución, digamos, anatómica, quizás mucho más accesible para administrar medicamentos. Y si yo tuviera que elegir, y tengo muchas más alternativas, por ejemplo, en el perro, si yo quisiera hacer una inyección intravenosa, y bueno, las de primera elección que nosotros le podemos recomendar sería la localización de la vena cefálica antebraquial, que se encuentra acá en la cara anterior del brazo en particular. La otra sería la vena safena externa. Si no puedo canalizar estas, podría intentar con la yugular, las venas yugulares que están en la gotera yugular en particular. O si no, también otra alternativa bastante más complicada, que sería la cara interna del muslo, localizando lo que es la vena femoral. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. Bien, perfecto. Si yo tuviera que hacer una inyección subcutánea en el perro, tanto el perro como el gato tienen piel laxa prácticamente en todo lo que es el tórax, lo que involucra la parte anatómica de lo que es el tórax. Entonces, fíjense, puedo localizar esta parte o esta parte. Generalmente hay piel laxa en todos lados. Fíjense, acá si yo levantara la piel, sería piel laxa, acá también. O sea, no es un inconveniente para una administración subcutánea ni el perro ni el gato. Y las intramusculares en el perro fundamentalmente se aplican en lo que son los músculos isquiotibiales. En algunas especies grandes, mayores, podría ser de utilidad también los músculos deltoides. Después hay otro tipo de inyecciones, estas son las básicas. Quizás, Laureano, yo no me recuerdo si en el práctico, en el seminario de vía de administración, hay algunos ejemplos de lo que es intracardíaca o algo por el estilo. En el apunte decís vos, Sí. no me acuerdo si hay imágenes de Bien. intracardíaca. De todas maneras, yo acá le estoy dando una orientación, ustedes por ahí deberían profundizar. La intracardíaca es una inyección que se da a este nivel, sobre el lado izquierdo, en donde el corazón impacta, particularmente cuando ustedes cursen la materia de semiología, es el lugar en donde se oculta el corazón, el choque cardíaco, que es lo que se llama, y estaría involucrada, creo que sería entre la tercera y cuarta costilla, a este nivel en donde podemos acceder directamente a una inyección intracardíaca en caso de una urgencia, que podría ser un paro cardíaco para inyectar adrenalina, bueno, etcétera, etcétera. Las aves tienen una constitución muy particular, también tienen la vena cefálica antebraquial, que es lo que se llama también vena del ala. Uno estira el ala y generalmente, bueno, si ustedes la buscan, hacen presión, la vena se ingurgita y ahí se puede administrar sin inconveniente una inyección intravenosa. La vía subcutánea, generalmente, en todo lo que es la región del cuello, las aves tienen piel laxa, así que no es un inconveniente de practicidad administrar una inyección por vía subcutánea, al igual que la vía intramuscular, en donde hay que buscar masas musculares importantes, y las aves la tienen fundamentalmente en lo que es la región pectoral, es decir, los músculos pectorales, lo que se conoce como pechuga, o bien en la región del muslo. Bien, veamos acá cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada una de estas vías de administración que nosotros vimos hasta ahora. La vía oral, con respecto a las anteriores,
es una vía que desde el punto de vista farmacotécnico, o sea, esto significa en cuanto a la elaboración, el costo de elaboración que tiene un medicamento para ser administrado por vía oral, hace que la vía oral se puede decir que sea una vía económica. Generalmente inocua. ¿Por qué inocua? Inocua porque nosotros si en caso de que nos hayamos excedido de dosis, tenemos la posibilidad, y nos damos cuenta a tiempo, de inducir el vómito y el medicamento puede ser eliminado al exterior nuevamente. O sea que, dentro de todo, si no se ha absorbido el 100%, hay una chance de que si nosotros nos dimos cuenta de haber excedido la dosis administrada, podemos volver, digamos, tenemos la chance de hacerlo vomitar. No requiere esterilización, porque los preparados para administrar por vía oral, como caen generalmente en un medio muy ácido, no requieren esterilización. Cualquier bacteria o cualquier microorganismo que esté en el preparado farmacéutico generalmente se destruye con el ácido del estómago. Y sí, la gran desventaja que tiene, y esto yo no sé si Carlos les habló, lo que se llama el efecto de primer paso o el efecto de primer pasaje. Muchos principios activos se inactivan con el pH del estómago, se inactivan por metabolismo intestinal, se inactivan por metabolismo hepático. Y eso es lo que se llama el efecto de primer pasaje. Es decir, sufre parcialmente una degradación y parte de lo que, del fármaco que se está administrando se inactiva, ¿sí? O digamos, sí, está bien lo que digo yo, se va degradando en cierta manera y se absorbe solo una fracción. Pero eso ya está estandarizado, eso ya se hace generalmente con el cálculo de dosis, y eso se refleja en lo que es la biodisponibilidad del fármaco, ¿verdad? Que creo que es un término que ya Carlos les habló, que es la cantidad de fármaco que está biodisponible, que está disponible en circulación sistémica para hacer un efecto farmacológico. Fíjense qué interesante esto. La vía rectal es una vía no demasiado utilizada, pero sí se utiliza en cierta manera. Cuando uno administra por vía rectal, generalmente las formas farmacéuticas que se utilizan son supositorios. También se puede administrar alguna forma farmacéutica líquida, como puede ser, en este caso, alguna solución en el medio de una cirugía, una solución que contenga, por ejemplo, una benzodiazepina, en donde, ¿qué sucede? Después lo vamos a ver en algún gráfico. Generalmente, cuando se administra un medicamento por vía rectal, no sufre efecto de primer pasaje. ¿Por qué? Porque directamente se absorbe por vía acá. A ver si está por acá. ¿Ven? Acá. Si yo administro por vía rectal, no llega a lo que es todo lo que el sistema porta. Directamente se absorbe por vena cava, ¿sí? a circulación sistémica. Lo que sí permite son grandes volúmenes. También es una vía alternativa a la intravenosa y a la subcutánea para hidratar ciertos tipos de pacientes en caso de urgencias. La desventaja que puede producir los supositorios, que es la forma farmacéutica más común que se utiliza, como tienen manteca de cacao, puede llegar a producir algún tipo de irritación de la mucosa rectal. La vía intravenosa es llamada la vía de emergencia. ¿Por qué? Porque si yo introduzco un medicamento en el torrente sanguíneo, inmediatamente, inmediatamente va a estar haciendo efectos. ¿Por qué? Porque elude el proceso de absorción. También admite grandes volúmenes de medicamentos. Es ideal para principios activos que tengan semivida de eliminación corta, es decir, que se eliminen muy rápido del organismo. Y lo bueno que también tolera sin ningún inconveniente sustancias irritantes e hipertónicas.
Claro, pero por ejemplo, cuando ustedes vean lo que es una suspensión ahora, dentro de un ratito, van a ver que una suspensión generalmente es una composición farmacéutica en donde tiene un soluto y un solvente, en donde las partículas no están 100% disueltas, y esas partículas, si nosotros llegáramos a administrar una suspensión intravenosa, tenemos altísimo riesgo de que esas partículas se acantonen en lo que es la microcirculación y pueda llegar a producir lo que se llama un embolismo clásico, que puede ser a nivel cardíaco o a nivel cerebral, o en alguna otra parte del organismo. La vía intravenosa tampoco admite sustancias oleosas ni suspensiones, y es una vía peligrosa. ¿Por qué vía peligrosa? Vía peligrosa, en este sentido se refiere, es porque si uno administra un fármaco y no hizo bien el cálculo de dosis, que ese es otro punto en el cual ustedes van a tener que poner el foco, que son las unidades que vienen después de esto, uno no se puede equivocar en el cálculo de dosis, porque no es lo mismo darle 2 mililitros que 20 mililitros. ¿Por qué? Estaríamos sobre dosificando. Si sobredosificamos, no tenemos manera de sacar ese fármaco del organismo, como en la vía oral, que tenemos una alternativa de hacerlos vomitar. Una vez que se introdujo el medicamento por vía intravenosa, es imposible sacarlo. O sea que tenemos que esperar, buscar algún antídoto o algo por el estilo, ya esperando lo que es ver el efecto colateral de los fármacos. ¿Se entiende? Es por eso que se le llama una vía peligrosa si uno hace una mala praxis, de cierta manera, de mal cálculo de dosis. Con respecto a lo que es la dosificación, nosotros ponemos bastante énfasis en lo que es la cursada, porque como les decía, nosotros consideramos muy importante que ustedes puedan realizar el cálculo de dosis por sí mismos y que razonen. A ver, fíjense que si yo hago un cálculo de dosis, supónganse que yo tengo un medicamento en donde tengo una concentración, la dosis que son, supónganse 2 miligramos por kilo, y hago las cuentas, y en vez de poner 2 miligramos por kilo, fíjense que hice mal algún paso de la regla de 3 simple, calculo la dosis para 20 miligramos por kilo, y una coma a la derecha, perdón, una coma, sí, un 0 a la derecha, un 0 a la izquierda, impacta directamente en lo que es la eficacia del fármaco. O subdosifico o sobredosifico. Así que la dosis hay que calcularla en su manera justa. Por otro lado, tenemos las ventajas y desventajas de la vía intramuscular, que generalmente acepta algunos vehículos oleosos y algunas sustancias irritantes. La gran desventaja es que puede ser dolorosa y acepta solamente bajos volúmenes. Muchos de los antibióticos o de las preparaciones farmacéuticas que vienen muy poco concentradas, y a veces los volúmenes que tenemos que dar por vía intramuscular son demasiados. Entonces, muchas veces tenemos que repartir, pinchar 2 veces el paciente. Fíjense, si yo tengo que dar 20 mililitros de un antibiótico, supónganse en un bovino, porque tiene una infección, y me da que el volumen final que tengo que administrar es de 30 mililitros, generalmente administrar los 30 mililitros en un solo sitio de administración no es conveniente. No es conveniente porque primero duele, otro que puede llegar a precipitar el preparado farmacéutico, por lo cual se recomienda generalmente repartir en 2 lugares diferentes. Es decir, o puedo hacer músculo isquiotibial de la pierna izquierda y de la derecha, o glúteo izquierdo y glúteo derecho. Es lo que se llama, eso, repartir 50 y 50. Con respecto a la subcutánea, es una vía que puede aceptar volúmenes moderados, acepta suspensiones insolubles, soluciones, preparados de depósito, pero generalmente no acepta o no tolera la vía subcutánea sustancias, o sea, vehículos que tengan
sustancias irritantes. Y en relación a esto, es interesante que ustedes tengan claro al momento de tener que medicar o tener que elegir de acuerdo a la urgencia que tenga el tratamiento de una patología en un animal X, ¿cuál es la velocidad de absorción? ¿Qué significa esto? La velocidad de absorción significa que un fármaco, cuanto más rápido se absorbe, más rápido hace efecto. Y eso tiene que estar íntimamente relacionado con la vía de administración. Como parámetro tomamos el 100%, la vía intravenosa. No tiene absorción, significa que el 100% está disponible para hacer efecto de inmediato. Esto sería la vía intravascular, la intravenosa. Y si comparamos con la vía extravascular, como puede ser la intramuscular, subcutáneo o la oral, vamos a ver que la intramuscular es la segunda opción que tenemos para administrar un inyectable en donde la absorción sea relativamente rápida. Y va a ser bastante más rápida que la administración subcutánea. ¿Por qué? Porque el músculo está mucho más irrigado que el tejido subcutáneo. Eso significa que cuando el fármaco, que ya viene disuelto, supónganse que es una solución, directamente se va a absorber mucho más rápido en un músculo que en el tejido subcutáneo. Por otro lado, en tercer lugar, la vía de administración que tiene velocidad de absorción más lenta está relacionada íntimamente con lo que es la vía oral. O sea, la oral la que más tarda en hacer efecto. Bien, un poco de lo que resumíamos hoy, si esto lo tomamos como si fuera un organismo esquemático, podemos encontrar acá, fíjense lo que es la administración oral, esto si fuera la boca, la rectal, esto sería la circulación sistémica, estos serían todos los vasos que aportan a la circulación sistémica, y esto sería el tracto respiratorio. Y esto sería la piel. Entonces, si empezamos por acá, vemos que va a haber alguna forma farmacéutica que se van a administrar en aerosoles, generalmente van a llegar al tracto respiratorio superior e inferior, pueden atravesar una barrera epitelial, o puede, según la liposolubilidad que tenga el fármaco, puede llegar a sangre, distribuirse y ejercer su efecto farmacológico, eliminarse y metabolizarse. Si nosotros administramos una pomada, una crema o lo que sea por vía tópica, van a tener que atravesar las pieles, las mucosas y la conjuntiva. Algunas hacen efecto local a nivel de la epidermis y no se absorben, pero sí hay otras pomadas o geles que tienen absorción de acuerdo al vehículo con que vengan constituidas y pueden llegar a alcanzar concentraciones sistémicas. La vía intravenosa, fíjense que yo busco una gotera yugular, cualquiera de cualquier especie, introduzco la jeringa y vean que esto es clarito, es como yo puedo administrar directamente en el torrente sanguíneo el medicamento o el principio activo que yo tengo formulado. Si esto fuera una masa muscular, o ya sea tejido subcutáneo o un músculo profundo para administración intramuscular, generalmente el fármaco se absorbe vía vena cava inferior y va directamente al torrente sanguíneo. Y si yo la administro oral, fíjense acá lo que es, después les van a explicar bien con detalle lo que es el efecto del primer pasaje, voy a tener, primero, que el fármaco me va a impactar primero con un pH ácido, luego con un pH más básico, paulatinamente, pero el fármaco indefectiblemente, ya sea en el estómago o en el intestino, tiene que pasar por el sistema porta para ir al hígado, para que se metabolice. Generalmente cuando los fármacos tienen mucha liposolubilidad, son muy liposolubles, necesitan un metabolismo hepático. ¿Para qué? Para hacerlas más polar al fármaco y que se puedan eliminar. El organismo lo que quiere es sacarse algo de encima, ¿no? Entonces, vía vena hepática, cuando uno administra oral,
pasa por todo este proceso y alcanza concentraciones en sangre. Y como yo le mostraba hoy, fíjense que la vía rectal no llega, si nosotros hacemos una administración de supositorio o cualquier otra forma farmacéutica por vía rectal, no pasa directamente por el sistema porta, sino que se absorbe directamente vía vena cava inferior a la circulación sistémica. O sea que la vía rectal no sufre efectos de degradación del principio activo, mientras que la vía oral sí. Bien. Si cambiamos el foco y nos entramos dentro de lo que es el universo de lo que se llama farmacotecnia, que es la preparación de diferentes principios activos, que se le da una forma para que sea administrada, que son innumerables, que ahora las vamos a ver en particular. Por ejemplo, acá en esta foto ya podemos definir que hay diferentes formas farmacéuticas. Fíjense, acá hay grajeas, acá hay cápsulas, acá hay comprimidos, bueno, acá puede haber algún inyectable, acá puede haber alguna suspensión, esto puede ser una solución. ¿Sí? Perdón, profesor, hay una consulta en el chat de una compañera. ¿La puede leer? Decímela. ¿Cuál es? Joaquina, cuando estás presentando a veces no te impide ver el chat, para que se la leo. ¿La de Tatiana? Sí, la de Tatiana. El anterior esquema de velocidad de absorción se puede relacionar también con el tiempo que dura el efecto según cada vía o la disponibilidad del principio activo en sangre para ser captado por los tejidos. Eso depende de la farmacodinamia. Pregunta si la velocidad de absorción se relaciona con el tiempo que dura el efecto del fármaco, en concreto. No, es independiente. Eso es independiente. Cada fármaco tiene sus características particulares, en cierta manera. Hay fármacos que tienen que dado por vía intravenosa, tienen una semivida de eliminación corta y otras más larga. Eso es lo que se llama posología, en cierta manera. No sé si me explico. Bien, siguiendo con formas farmacéuticas, acá hay que hacer, vamos a desmenuzar un poquitito esto. Carlos les habló hoy de ingrediente activo, que también a nosotros se le llama droga. Bueno, en general los farmacéuticos quieren eliminar de la palabra droga de lo que es cuando uno habla de esta temática, particularmente en el idioma español, mientras que en el idioma inglés es aceptada sin ningún inconveniente, es drug. Pero acá en lo que es en el idioma español, no está mal dicho droga, más nos van a escuchar a nosotros hablar de droga en particular, pero preferentemente se le llama ingrediente farmacéutico activo, o IFA, o API, que sería lo mismo, pero en inglés, y está relacionado con lo que es también el principio activo. Es decir, el principio activo que va a tener un efecto farmacológico luego de ser administrado. Ahora, ese principio activo siempre está acompañado de un principio, varios principios que no son activos farmacológicamente. Y podemos encontrar dos tipos de ingredientes no activos. Si es un inyectable, podemos encontrar que esos ingredientes no activos se llaman vehículos, que pueden ser acuosos u oleosos. Y si son preparados sólidos o semisólidos, ya sea para vía oral, generalmente esto se llama excipientes. Y los excipientes para vía oral generalmente son, qué sé yo, hay varios. El regaliz, el almidón, la goma arábiga, son diferentes compuestos que no tienen efecto farmacológico, pero acompañan al ingrediente activo ¿para qué? Para darle estabilidad, para corregir el sabor, para algún tipo de disgregante que ayude a la disolución, antioxidantes, protectores del pH, como puede ser una grajea, ¿se entiende? Entonces,
el conjunto de ingrediente activo más vehículo o excipiente es lo que nos da el medicamento. Cuando nosotros hablamos de medicamento, ya estamos incorporando todos estos componentes. Ahora, tenemos cinco tipos, una clasificación de formas farmacéuticas, y las podemos dividir en sólidas, en semisólidas, en líquidas, gaseosas, bueno, y otras nuevas que aún no se han clasificado desde el punto de vista farmacotécnico, ¿no? En las sólidas podemos encontrar fundamentalmente los polvos. Los polvos, que generalmente es un extracto del principio activo, que después ese polvo generalmente antes se utilizaba cuando la farmacología no estaba en su desarrollo pleno, cuando se tenía que administrar un fármaco para el corazón. Generalmente esos venían en polvo y eran polvos digital, ¿no? Que son como antiarrítmicos. Pero bueno, los polvos hoy generalmente, que son los extractos de principios activos, se han comprimido y mediante un proceso de manufactura bastante particular, con máquinas particulares, esos polvos se los ponen en esas máquinas, se le da una forma, y ahí entonces aparecen lo que son las tabletas. Las tabletas, que después vamos a ver, bueno, yo después le voy a mostrar. Las tabletas, los granulados que son polvos que están compactados en gránulos de diferentes tamaños, de acuerdo a la granulometría que tenga ese polvo granulado, la absorción va a ser diferente. Muchas veces esos granulados se utilizan dentro de otras formas farmacéuticas que son las cápsulas. Después tenemos las grajeas, que las grajeas simplemente es una tableta o un polvo o un comprimido con una cubierta azucarada. Después tenemos los supositorios, los óvulos. Sí. ¿Eso es lo mismo que los comprimidos? Sí, bueno, por eso te decía, el polvo, cuando se lo comprime, el polvo puede ser utilizado como tal, pero ya prácticamente ha dejado de utilizarse, ¿no? Quizás en algunos medicamentos homeopáticos, ¿sí? En algunos medicamentos homeopáticos se utilizan todavía los polvos para administración. En lo que es alopatía, muy poco. O puede ser que haya polvo, sí, inclusive, pero no tanto disponible en medicina veterinaria. En medicina humana sí, porque hay polvos que se pueden disolver, polvos efervescentes y demás. Entonces, el polvo, cuando se lo somete a un proceso de manufactura y se lo introduce dentro de máquinas específicas que se le da una forma redonda, se lo comprime, eso es lo que se llama un comprimido. Que puede venir ranurado o no ranurado. Que eso es interesante. Después lo vamos a ver si tengo algún. ¿Por qué? Si viene ranurado, te está diciendo que el 50% de la dosis es equivalente en cada uno de los lados de la ranura. Y si, a ver, vamos a introducirlo acá. ¿Ven, por ejemplo? ¿Ven esto? Esto es un comprimido ranurado. Esto, cuando la ranura, cuando el comprimido viene con una ranura, significa que si esto tiene 500 miligramos totales, yo parto el comprimido y voy a tener acá 250 y 250. Cuando no viene ranurado, es lo que nunca tienen que hacer, es partirlo al medio. ¿Por qué? Porque la homogeneidad del principio activo, eso está indicando que no es, que directamente el principio activo no es homogéneo en todo lo que es la estructura del comprimido. ¿Se entiende? O sea, que solamente hay que partir un comprimido cuando tenga ranura. ¿Sí? Pues acá yo no sé, acá puedo tener 500 miligramos, pero si yo lo parto al medio, sin línea, es muy probable que acá tenga, no sé, 150 y acá 350. Entonces la dosis que tengo que administrar no es equivalente.
Sigamos. Profe, Después, ¿tengo una pregunta? ¿sí? Cuando haces polvo un comprimido, viste que, no sé, algunos perros no se lo tragan y dice hacerlo polvito y se lo Sí. ponen al alimento. ¿Ahí es Sí, lo sí. mismo? ¿O pasa algo y no No, es una manera más, es una manera más práctica, más dúctil de poder administrarlo. Pero al preparado, al ingrediente activo, si vos lo partís o al comprimido lo haces polvo, lo podés administrar de una manera más fácil sin que afecte la función farmacológica que tenga. Bien, gracias. Entonces, después habíamos hablado de supositorios, óvulos. Fíjense, acá tienen un apunte, una guía de área, en donde cada una de estas formas farmacéuticas está específicamente detallada. Ustedes tienen que hacer foco. Recuerden que esta es una clase teórica orientativa. Y no vamos a profundizar, porque yo tengo que profundizar y comparar cada uno de estos, se nos va a hacer larguísimo el día. Otros que son exclusivamente de medicina veterinaria son los bolos, que generalmente se utilizan en grandes rumiantes, en donde se pone un principio activo X, y los bolos se administran por vía oral, ese bolo cae en el rumen, después van a ver que hay diferentes tipos de bolos, y la función que tiene es eliminar por un tiempo prolongado y en forma lenta el principio activo para buscar un efecto farmacológico X. En cuanto a las semisólidas, a ver si puedo poner el puntero. Ahí está. Ahora está mejor, ¿eh? En cuanto a las semisólidas... ¡Qué moderno sos! Pero, querido, por favor. No, en realidad lo traje el mío de la facultad y estoy apuntando a la pantalla. En cuanto a las semisólidas, podemos encontrar diferentes formas farmacéuticas, como son ustedes las conocen, son las típicas pomadas. Yo creo que el 100% de la audiencia alguna vez se ha puesto alguna pomada para algún dolor o algo por el estilo. Después tenemos pastas. Las pastas se diferencian. La pomada generalmente es de consistencia blanda, es una sustancia untuosa y adherente que contiene un principio activo generalmente para tratar problemas locales. La pasta no, la pasta tiene otra consistencia. Es el principio activo y es una pomada que tiene un altísimo contenido de polvo. Eso es lo que se llama pasta particularmente. Después las cremas son similares, varía la viscosidad en cuanto a las pomadas, y eso tiene que ver con la absorción también que tienen. Y después tenemos los geles, que generalmente son menos viscosos, o jaleas o ungüentos. Todos tienen una diferencia mínima. Y también tiene que ver esta clasificación con lo que es el grado de penetración que tiene, a dónde llega el principio activo, ¿no? El gel, por ejemplo, tiene una absorción mucho más rápida que una pasta. Y puede que hay geles que lleguen mucho más profundo a nivel local. Es decir, todo esto son para administración local, ¿no? Hablamos de estas formas farmacéuticas. Después tenemos las líquidas, que acá tenemos las líquidas, hay para administración oral e inyectable. Fíjense que tenemos las soluciones, puede haber soluciones, una solución significa que un principio activo se disuelve en un líquido en donde se asegura que está el 100% disuelto. Un ejemplo podría ser, para que ustedes se den cuenta, algún medicamento que ustedes puedan conocer, que puede ser el Reliberan, la metoclopramida, que viene en gotitas. Entonces ustedes eso lo disuelven en agua y lo ingieren. Eso es una solución. Es para administración oral. También hay soluciones para administración inyectable, que desde el punto de vista farmacotécnico tiene un inconveniente, porque los inyectables tienen un costo extra de producción. ¿Por qué? Porque requieren fundamentalmente un control
exhaustivo de lo que es esterilidad, bueno, lo que es concentración de fármaco, etcétera, etcétera. Después tenemos otro tipo de líquidos para oral, como son los jarabes, que es un principio activo que vienen generalmente preparados con altos contenidos de azúcar, y generalmente hoy se ha mejorado muchísimo en medicina humana la preparación de jarabes porque utilizan muchos excipientes, correctores del sabor, por lo cual no son tan desagradables a la palatabilidad. Después hay infusiones, son líquidos para infusiones, tanto oral como parenteral. Después están las preparaciones oftálmicas que se llaman colirios. Ustedes, cuando escuchen siempre hablar de colirio, lo tienen que relacionar directamente con instilación de una solución, generalmente en el globo ocular, o en el globo ocular o en el ojo, directamente, en el órgano. El colirio es una preparación farmacéutica que se utiliza exclusivamente para tratar cualquier patología del ojo. Después tenemos los elixires, las emulsiones que son dos fases diferentes, preparadas, ahora yo les voy a mostrar. Puede ser aceite en agua o agua en aceite, algunas se utilizan para pomadas, algunas se utilizan generalmente las emulsiones para tratamientos locales. Y después tenemos los inyectables, las lociones también, que los inyectables, bueno, los inyectables pueden ser líquidos en solución o bien suspensiones también, ¿no? Eso significa que lo que yo le explicaba hoy, un inyectable que viene en forma de suspensión, o generalmente son formulaciones que se llaman formulaciones extemporáneas, es decir, que es un polvo en donde ustedes necesitan ponerle un solvente, que puede ser agua, no sé, cualquiera, o con lidocaína o lo que sea, eso se agita y ustedes van a ver que no es un líquido 100% transparente, sino que tiende a cierta opacidad. Eso es una suspensión, generalmente para administración, para administración intramuscular, y también hay suspensiones que se preparan. Por ejemplo, un medicamento, el antibiótico más común que viene para humanos, es la amoxicilina, en donde viene un frasco preparado con polvo y ustedes tienen que completarlo con agua de la canilla, agitarlo y tomarlo. Eso sería una suspensión oral. Después tenemos lo Sergio, que es... Sí. Tenemos dos preguntas acá en el chat. Dale, a ver. Una de Rocío que dice si un comprimido viene ranurado en 2 mitades y se lo puede dividir en 4. No, y bueno, eso no sería lo ideal, justamente. Porque no lo vas a poder partir exacto. O sea, con poder podés, pero nadie te asegura que estés dando la dosis exacta. A ver, si tenés un comprimido que de 1000 miligramos, por poner un número, si yo lo parto, hay una ranura, voy a tener 500 miligramos y 500 miligramos a cada lado de la ranura. Ahora, si esa ranura, esos 500 miligramos que no tiene ranura, ¿cómo hago yo para saber exactamente cuál es la mitad? ¿Me entendés, Rocío? Bien, sigamos. ¿La otra cuál era, Laureano? Y la otra es ¿para qué sirven los mucílagos? Los mucílagos prácticamente son... ¿Dónde están los mucílagos? Yo no los nombré acá, ¿o sí? Son preparaciones... No. ¿Eh? No, que no los había nombrado. No, yo no lo nombré. Lo que pasa es que los mucílagos ya prácticamente quedaron en desuso. Los mucílagos son, no sé si está de acuerdo, Laureano, pero los mucílagos en medicina veterinaria no han tenido nunca un impacto importante. Por eso yo lo vi y no lo incluí dentro de esto. Y después tenemos lo que son las nuevas formas, bueno, las inhalatorias, las gaseosas, perdón, que son las inhalaciones o aerosoles, para administración de diferentes tipos de compuestos, o puede ser aerosoles directamente para tratar algunas patologías pulmonares, no demasiado utilizado en medicina veterinaria, sí en humana,
pero sí las inhalaciones para aplicar cierto tipo de anestesia, después lo van a ver más adelante, y otro tipo de nuevas formas farmacéuticas que involucran los parches, que son los parches de liberación lenta de algún principio activo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, porque no me pasaba la... Bien, acá hay un ejemplo. Un poco yo me había adelantado, pero fíjense, y acá yo les dejo, esto que está acá en rojo, es lo que ustedes tienen que ver, se los dejo para que les quede presente, después de lo que yo les estoy diciendo, la definición precisa, ¿no? De qué es un comprimido, que es una forma farmacéutica sólida que contiene uno o varios principios activos, con actividad terapéutica y excipiente, formulado en tamaño y forma para un uso adecuado. Y es lo que yo les decía, que se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas. Entonces hay diferentes tipos estéticos, ¿no? de comprimido. Algunos se pueden llamar tabletas, como estos, tabletas que son ranuradas. Es una tableta que no está ranurada, generalmente tiene una cubierta azucarada, y ese comprimido, cuando tiene cubierta azucarada, se llama grajea, que sería esto. No se puede, la grajea generalmente no está indicada a partirla al medio para hacer mitad de dosis. Después tenemos, fíjense esto, que es otra forma farmacéutica interesante, que son las cápsulas. Y tenemos dos tipos de cápsulas. Las cápsulas duras, que son estas, que generalmente vienen con, si ustedes sacan, separan lo que es la parte verde o blanca, o roja y blanca, esto adentro tiene el medicamento, y generalmente el medicamento o puede venir en forma de polvo, o bien puede venir en forma granulada. Esto es lo que serían las cápsulas duras. Generalmente las cápsulas duras están conformadas por gelatina, digo bien, ¿no? Son cápsulas gelatinosas que tienen una forma farmacéutica sólida en su interior, mientras que las blandas son estas. Estas son las típicas del ibuprofeno, que salieron ahora para medicina humana, que generalmente lo que tienen, el principio activo en solución en el interior, con lo cual la velocidad de absorción va a ser mucho mayor, si yo tengo una solución, que si yo ingiriera, por ejemplo, una cápsula dura. Bien, hablando de formulaciones semisólidas, un poco los ejemplos que yo les daba, que encontramos las pomadas, cremas, pastas, geles o ungüentos. Fíjense, esta es la diferencia, por ejemplo, en contextura de las dos. Supónganse que sean equivalentes, que las dos tengan el mismo principio activo. Esto es la textura de un gel en particular, que generalmente va a tener una absorción más rápida que uno de estos, que podría ser una pomada, o particularmente una pomada, otro tipo de contextura mucho más viscosa, con quizás más cantidad de polvo. Y después tenemos las emulsiones, también, fíjense que están para administración local, y que son todas preparaciones generalmente para ser aplicadas sobre la piel o mucosas. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando. Yo creo que esto ya lo hablamos, que es una solución. Una solución es un líquido que contiene medicamento para emplearse en forma de gotas o ampollas bebibles, y no solamente por vía oral, sino también por una solución. Puede ser aplicada como por vía inyectable, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Después tenemos las suspensiones, que es lo que yo hoy también les dije, que la suspensión son preparados farmacéuticos en donde hay dos componentes, uno líquido y uno sólido, en donde uno, cuando pone en contacto el líquido con el sólido, se forma lo que se llama una suspensión en particular. A ver si tengo algún ejemplo acá. Acá, por ejemplo, ¿ven? Esto es una suspensión inyectable.
¿ven? Que es blanquecina. Generalmente viene el polvo acá con un líquido para diluir en un frasco ampolla. El líquido se lo pasa al polvo, se agita y queda una suspensión directamente. Profe, en ese caso de las suspensiones, si hay algún, no sé, demasiada lavandina en el agua o lo que sea, ¿puede ¿Demasiada afectar? qué? Lavandina, no sé, algún... No, pero espera un poquito. Hay dos tipos de suspensiones, ya sé a dónde vas vos. Hay formulaciones, son suspensiones para para administración oral, eso es una cosa, que generalmente vienen, acordate que la vía oral es una vía que no requiere esterilidad, que es una vía más segura, y ahí ese tipo de suspensiones, solamente las exclusivas para vía oral, vienen algunas formulaciones en donde vos podés poner agua de la canilla, pero siempre y esto está destinado a humanos en particularmente, y generalmente en pediatría, que se utiliza de tipo de suspensiones, pero siempre para administración oral. Las suspensiones para inyectable vienen generalmente un frasco ampolla estéril, con agua estéril, e incluso con alguna proporción de lidocaína, ¿me entendés? Para mezclar con la fase sólida. Sí, entiendo, pero ¿Entendés? Entonces ahí no hay posibilidad de lavandina ni nada, porque eso tiene que ser exclusivamente estéril. Es agua estéril para inyección. La oral no. ¿La oral qué? No, o sea, no estaría ningún principio activo. En definitiva, esos medicamentos ya están aprobados. En general, mira, en realidad el agua es todo un tema. Si tenemos que hilar fino, tenemos que hablar de lo que es el impacto de la dureza del agua o de los diferentes componentes del agua en la absorción, ¿no? Sí. Yo estoy seguro que si vos vas a un lugar en donde hay agua blanda, la solución, el principio activo, probablemente se sienta mucho más cómodo que en el agua de Tandil, que es bastante dura. En definitiva, el efecto farmacológico no creo que se vea afectado en forma significativa. Eso es un tema aparte para hablar en otro momento. Bien, ok, gracias. Dale, de nada. Bien, después tenemos lo que yo les decía, que hay formas líquidas como son las soluciones, que requieren esterilización. Un momentito que voy a enchufar la compu, que se me está quedando sin batería. Ahí está. Que requieren, como son las inyectables, las oftálmicas, las nasales, las óticas. Las inhalatorias también requieren esterilización, sobre todo cuando son utilizadas en pacientes de terapia intensiva. Y otras que no requieren esterilización, como son la vía oral, las soluciones para administración oral, tópicas y los enemas, que son aquella forma farmacéutica líquida que generalmente se administra por vía rectal, generalmente cuando hay ciertos tipos de patología de parálisis intestinal, que los pacientes no pueden defecar, etc. También tenemos líquidas, como son las suspensiones y emulsiones, lo que llaman sistemas heterodispersos, esto ya lo hablamos hoy. Hay suspensiones para inyectables y orales, lo que acabamos de decir, lo pasamos, y hay emulsiones, generalmente lo de la emulsión, recuerden que tienen dos componentes, generalmente lo que es agua y aceite o aceite-agua, con el principio activo, generalmente se la utiliza para vía tópica. Agua, aceite, fíjense, esto sería agua y aceite, fíjense que la precipitación del aceite va al fondo, esto sería al revés, aceite en agua. Para una crema corporal. Bueno, estos son diferentes tipos de formas farmacéuticas gaseosas, que son spray o aerosoles, y después tenemos lo que es, para que ustedes vean lo que es un parche. Bien, hay un tema que es muy importante y que quiero dejarlo claro. Es un tema que siempre tratamos de darle la importancia que tiene, porque un medicamento tiene que ser utilizado dentro de lo que se llama, lo que es la fecha, el periodo de expiración o la fecha de vencimiento, que es lo que significa que es el fin del periodo útil de un medicamento. ¿Eso qué significa?
el periodo de validez de un medicamento es el periodo de tiempo durante el cual el medicamento cumple especificaciones físicas, químicas y biológicas. Y no existe modificación significativa de toxicidad del degradante. Por ley, dice que no se considera, pero esto es una validez superior a los 5 años. Normalmente los medicamentos tienen una fecha de vencimiento de 2 años. Ahora, ¿qué es la fecha de vencimiento? ¿Por qué un medicamento tiene una fecha de vencimiento? Porque sucede que cuando uno formula medicamento, tiene que hacer diferentes pruebas a través, en función del tiempo, para ver si las concentraciones de ese medicamento, supónganse que yo tengo un medicamento al 2%, si esas mismas concentraciones se mantienen durante un tiempo estable, durante un periodo largo de tiempo. Hay diferentes pruebas de estabilidad. Hay de estabilidad acelerada, porque no se puede tener un medicamento sin, durante 2, 3 años haciendo la prueba de estabilidad antes de empezar a comercializarlo, ¿no? En realidad lo que se mide es lo que se llama el T de reducción 90, el 90%, que es el periodo de tiempo durante el cual el principio activo se degrada un 10%, de su cantidad inicial, o lo que señala en la especificación de la monografía del producto. Entonces, ¿se entiende? Cuando yo voy midiendo las concentraciones en función del tiempo en la formulación farmacéutica, y esas formulaciones decaen un 10%, eso me está determinando la fecha de vencimiento. Y a medida que pase el tiempo, esas concentraciones van a ser menor. Entonces, un fármaco que diga fecha de vencimiento en el 2012, lo estoy usando ahora, y lo uso ahora, tengo altísimas probabilidades de que el efecto farmacológico no sea el que esperamos. De hecho, ¿por qué? Porque la forma farmacéutica va a tener una concentración significativamente menor. Entonces, por lo cual, nosotros recomendamos siempre que los medicamentos se utilicen dentro de lo que es la fecha de vencimiento que está indicado. Bien, y la otra parte, para ir terminando, es la confección de la receta. Este es un tema interesante, porque en medicina humana la receta es todo, y en medicina veterinaria también, sobre todo en otros países. Acá la receta fundamentalmente como la contextura, como digamos, como está formado todo el circuito de lo que es la medicina veterinaria. Generalmente la farmacia está incorporada al consultorio, en otros países no, la farmacia está aparte, al igual que o equivalente a lo que es medicina humana. El tema de la receta a veces ha dejado de tener cierto tipo de relevancia, por lo cual también nos ha perjudicado significativamente en cuanto a nivel profesional. Pero la receta fundamentalmente es la manera, y vamos a lo que es la definición ortodoxa, es la manera que tiene de comunicarse el profesional con el farmacéutico. Entonces, el profesional con el farmacéutico se comunica por intermedio de un papel, que se llama receta. Hay dos tipos de recetas. Una que son las recetas magistrales, en donde el médico, o el médico veterinario, puede describir una fórmula, una receta particularmente, de diferentes principios activos, con una preparación farmacéutica X, para que el farmacéutico la prepare y el veterinario o el médico pueda utilizarla en sus pacientes. Y lo otro es la receta, que puede ir al farmacéutico directamente, para que ustedes la conocen, en donde ya el principio activo ya viene preparado y formulado de manera comercial. La receta magistral había perdido vigencia
pero con el correr del tiempo otra vez se está volviendo a utilizar. Y sobre todo en medicina veterinaria se utiliza mucho en lo que es la parte deportiva, en lo que son equinos de carrera o en equino, también en pequeños animales, y hoy con lo que es generalmente con las medicinas alternativas o holísticas, el farmacéutico está preparado para hacer ese tipo de formulaciones magistrales, por lo cual se necesita tener claro ciertos tipos de particularidades. Entonces, dice que la elaboración de fórmulas magistrales en oficinas de farmacia, bueno, es el origen de esta profesión. Lean esto. Hace mucho tiempo, yo por esto lo puse, que desde los tradicionales boticarios, cuya función prácticamente exclusiva fue la elaboración de medicamentos según artes, con sus propias manos y en respuesta a una prescripción clínica. Es decir, las recetas magistrales se utilizaban en los principios de la medicina antes de que la evolución farmacológica de lo que es la preparación y desarrollo de medicamentos, que se llama farmacotecnia, tuviera la vigencia y toda la tecnología que hoy hay disponible. Sin embargo, este tipo de recetas se sigue utilizando. Y la receta magistral tiene generalmente 4 partes. ¿Qué es la inscripción? Que contenían los nombres de la sustancia medicamentosa. La superinscripción consiste en lo que se llama ustedes van a ver en cualquier receta, que siga el símbolo RP, que simplemente simboliza la palabra récipe o reciba usted. O sea, generalmente eso significa que el farmacéutico reciba, o tómese o despáchese. ¡Ah! Despáchese. Mirá vos, tenías razón. ¿Cómo se llamaba el Adrián? ¿Estás ahí? Bueno, no importa. Después tenemos la suscripción, donde se dan las instrucciones sobre el modo de preparar dicha sustancia. Pero no me acuerdo el nombre que decía, despáchese. Da Diego. Bueno, daba las instrucciones. Ahora contarle la anécdota a los chicos, si no. No, claro, que una vez estábamos tomando, hicimos en un examen parcial que describan una receta medicinal, que es la próxima, que es mucho más sencilla, que es la que se tiene que es la que se tiene que la se utiliza más de forma más corriente. Entonces, en ese examen, cuando íbamos a corregir esa pregunta, el alumno puso, sí, primero, el nombre, la matrícula, todo bien grande, el símbolo RSP, y pone despáchese ivermectina. No me acuerdo qué era. Esa no es una manera, o sea, una manera ortodoxa de referirse. Y despáchese con Z de Yapa. Así que bueno, todo mal en ese momento. Después tienen la verdad no se puede contar chistes porque no sabes si se ríe, no se ríe. Una consulta. Sí. Te escucho. Preguntó Coti, me interesó la pregunta. ¿Los médicos veterinarios a dónde podemos mandar una receta para que la realice un farmacéutico? ¿A la farmacia? ¿A una farmacia veterinaria o a una farmacia común? No, una farmacia de humanas. Si en la farmacia veterinaria no hay específica. ¿Pero qué? ¿Nos toman la receta como a los médicos humanos? Si vos le pedís una forma magistral, sí. Sin ningún inconveniente. Sí. Pero esa hay otra parte que es de legislatura, ¿no? De la receta, porque por ejemplo hay, una receta, por ejemplo, para medicación de ciertos tipos de sustancias, ¿cómo es que se llaman? Las sustancias químicas que actúan, como por ejemplo, sí, tranquilizante, narcótico, todo eso hay que hacer otro tipo de historia, ¿no? Eso se ha requerido por triple receta, para que lo vendan, pero sí, no hay inconveniente. Después tenemos la suscripción, que son las instrucciones sobre el modo de preparar dichas sustancias. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y después la instrucción que describiría la forma en que debe administrarse el medicamento. Bueno, vean, esto es todo lo que
esto sería una receta magistral muy sencilla. Una receta que yo le puedo pedir al farmacéutico. Por ejemplo, yo tengo 2 principios activos acá, que es el ácido salicílico, 5 gramos, que es un antiinflamatorio, un analgésico, que sería la aspirina, 5 gramos de aspirina, de polvo. Después tengo triamcinolona acetónido o acetonida, que es otro antiinflamatorio mucho más potente, que sería un glucocorticoide, 0,5 gramos, que esos 5,5 gramos de estos dos en total, de estos 2 principios activos, se lo diluya en vaselina filante. CSP significa cantidad suficiente para 100 gramos de vaselina. Todo eso que se mezcle, y es una pomada lo que está haciendo ahí. Entonces aplíquese 2 veces al día, mañana y noche, sobre las placas escamosas durante 2 semanas. ¿Se entiende cuál es el concepto de la magistral? Yo acá podría haber puesto 5 principios activos. Podría ordenarle que haga un jarabe, podría ordenarle que, no sé, que haga una pomada con 3 tipos de antibióticos. Ahí hay todo una mecanística para comunicarse con el farmacéutico. Y después tenemos lo que es la receta oficial, que es la más común, que se prescribe por el nombre del principio activo, indicando la cantidad de miligramos, unidades internacionales y la forma farmacéutica. Esta es la más sencilla, entonces, récipe, amoxicilina 500 miligramos comprimido. Ahí está. O esta, gentamicina, 1500 unidades internacionales por mililitro. ¿En qué? Gotas ópticas en suspensión para perros. Esto podría ser una receta para esto no es de acá, no es de Argentina, evidentemente es de otro país. Bueno, justamente de Salamanca, en España, donde puede haber farmacias veterinarias, entonces el veterinario directamente se comunica con el de la farmacia veterinaria que le indique por intermedio de esta receta para obtener esta formulación farmacéutica. ¿Se entiende? Bien, acá terminamos la presentación de hoy. Voy a salir de acá y me voy a poner en el Meet. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. Nuevamente. Si tienen algunas preguntas para el profesor y después que terminemos, se sacan las dudas, haríamos el corte hasta las 13:30 que tienen la clase de dinamia. Así tenemos un buen rato para que descansen. Para que descansen, sí. Almuercen tranquilos. Y bueno, y les recomendamos, pueden quedarse conectados, bueno, según el sistema, si no vuelven a entrar, que asistan a la clase a las 13:30 porque es un tema importante de farmacodinamia y es un tema que, si bien la bibliografía que tienen es buena, requiere de que puedan seguir la explicación. Así que bueno, no tienen más preguntas. Hacemos solamente un consejo. Ahora son muchas cosas que seguramente, pero ahora vamos a subir el PowerPoint. Ahora en unos minutos ya lo van a tener habilitado, el que dio Sergio, y tienen la bibliografía, así que esto va a ir madurando, van a ir madurando los conceptos. ¿Cuánto va a durar más o menos la clase de farmacodinamia? Y entre 3 y 7 horas más o menos. Una hora y media durará. Una hora y media. Aproximadamente. Bueno, acá Ailén dice muy buena clase, profe, muy claro. Bueno, entonces vayan a almorzar, descansen, salgan al patio, al balcón, a donde estén a tomar un poco de aire y nos vemos a la 1:30, ¿sí? Adiós, anda a tomar el moscato, Sergio. Gracias, profe, nos vemos después. un salame con moscato. Estás muteado. No, te decía, al bar Campeones, sí. Que está acá a la vuelta. Sí, al pelo, Pierre. Sí. Ayer pasé a las 11 menos cuarto de la mañana, caminando por ahí, y había 2 parroquianos clavándose un vino tinto y el otro un gancia. Sí, una gancia con media luna. Claro, duermen para levantarse, para ir al boliche, ¿viste? Sí. Bueno,
Nos vemos, chicos. Chao. Sí. Por eso fíjense que se llama aula farmacología, porque es algo que les avisemos, siempre vamos a entrar a esta dirección, ¿sí? Bien, adiós. Chao.